Lucas capítulo 11. Y vamos a leer el versículo inicial. Lucas capítulo 11, versículo 1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Acompáñame un momento más en oración al Señor. Señor, hacemos eco de la petición de tus discípulos y te pedimos, enséñanos a orar. No porque hayamos visto a Juan el Bautista enseñar, pero sí porque hemos visto que muchos dicen muchas cosas sobre la oración. Y queremos pedirte en esta mañana, tú mismo seas quien nos enseñe lo básico, lo fundamental, para tener una verdadera relación con el Padre en tu nombre, por la guía de tu Espíritu. Sabemos que son principios tan sencillos que a veces nos parecen demasiado sencillos como para que sean ciertos, pero hoy queremos que tu mismo Espíritu Santo sea el que nos redarguya y nos capacite para tener una vida de oración. En el nombre de Jesús, amén. ¿Cuál era el secreto de Cristo? ¿Dónde estaba el secreto de su vida ministerial? ¿En dónde radicó el secreto de su poder para hacer milagros, de sus enseñanzas para que fueran tan sabias y de sus juicios para que fueran tan correctos y, aunque terribles, justos? Y de tal forma reflejar a Dios Padre. Estaba en su vida de comunión con el Padre Celestial. Hoy nos vamos a centrar en la oración y por ello no vamos a tocar ciertos textos del capítulo 11, ni la otra mitad del capítulo 10 que no tocamos la semana pasada. Pero déjeme decirle que el Señor pudo enseñar tan hermosamente sobre el amor al prójimo en la parábola del samaritano, y enseñaba también cuando llegaban algunas personas como María a dejarlo todo y ponerse a sus pies para escucharlo enseñar, porque tenía una vida de comunión con el Padre en oración. Además, como vemos en el capítulo 11, tenía el poder para echar fuera demonios, y como él mismo lo explica en los versículos 14 y siguientes, ese poder era porque tenía el dedo de Dios o el Espíritu de Dios para poder echar fuera demonios, para que, como creían en esa época, un hombre fuerte pudiera sacar a otro, que él con el poder de Dios pudiera echar a Satanás de esa generación y liberar al mundo del poder demoníaco, porque era guiado y capacitado por el Espíritu de Dios a través de la oración. Y además lanzó tan terribles juicios, como comentábamos la semana pasada en el capítulo 10, sobre Corazín, Betsaida, y luego sobre los fariseos en el capítulo 11 del versículo 37 en adelante, porque su juicio estaba dirigido y su criterio estaba totalmente supeditado a la comunión con el Padre y a la guía del Espíritu Santo. Tenía toda una vida de oración que lo respaldaba. Solo Cristo, con una relación tan perfecta y al mismo tiempo tan humana, porque es ser humano igual que es hijo de Dios, tan perfecta y tan humana con el Padre, podía darnos principios básicos para comunicarnos con Dios luego de reconciliarnos por su sacrificio. Yo sé que la tentación es pensar, pero él era el Hijo de Dios, él era perfecto, su oración era perfecta, su comunión era perfecta, pero no por eso dejaba de ser humano. Y su comunión, por perfecta que fuera, su oración, por perfecta que fuera, era humana. Tenía los elementos de todos los seres humanos, porque fue tan humano como nosotros. Y es allí donde nosotros tenemos que
aprender cómo orar. Cristo modeló la vida de oración que el Padre requiere de nosotros y se la modeló a sus discípulos. Por favor, permítanme hacer un pequeño repaso por Lucas. Vaya conmigo a Lucas capítulo 3. Ya hemos pasado por estos textos. En el versículo 21, cuando él fue bautizado, dice que aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió. Inició su vida ministerial orando, y orando el cielo se abrió. Resalte por favor esto que resalta Lucas en varias partes. Vaya conmigo al capítulo 5, versículo 16, un poco más adelante, y dice: mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. No solo oró al inicio de su ministerio, porque obviamente lo que emprendía necesitaba del poder de Dios, sino que también durante su ministerio, como en este caso, cuando su fama se iba a extender porque sanó un leproso o porque hacía milagros, él no se quedaba enredado en medio de la fama y de la dinámica de la gente, sino que buscaba lugares apartados para orar. Recuerde esto por favor en su mente y vaya a capítulo 6, versículo 12. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. ¿Cuánto oraba? Todo lo que fuera necesario. Si todo el día había estado trabajando y al otro día tenía que tomar una decisión tan importante como designar a los apóstoles o a sus discípulos, si era necesario, pasaba la noche orando. Entonces, modeló la oración para ellos. Mire conmigo, por favor, el capítulo 9, el versículo 18. Aconteció, y esto sucedió después de la multiplicación de los panes y los peces, aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo: ¿quién dice la gente que soy yo? Hermanos, de la vida de oración nace la dirección de Dios para la realización de todo lo que nosotros tenemos que hacer. Resalta Lucas que él estaba orando cuando tuvo la inquietud de hablarle a sus discípulos y preguntarles quién era él. Por eso es que decimos que su ministerio fue totalmente coordinado por el Padre a través del Espíritu en medio de la oración. Era la oración la que mantenía la conexión para su vida ministerial y para todos los aspectos de su vida en el caso de Cristo. Pero no solamente les preguntó cuando estaba orando, le dio por preguntarle a ellos, sino que también versículo 28, más adelante, una semana después, dice que aconteció como 8 días, Lucas 9:28, como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y es cierto que esto sucedió porque él es el Hijo de Dios y es Dios y es hombre, y mostró su divinidad. Pero recuerden ustedes que cuando Moisés pasó mucho tiempo también con Dios en el monte, los 40 días, cuando bajó su rostro resplandecía. Y aunque de Moisés y de nosotros no sucede lo mismo que con él, porque él es Dios y es hombre, de nosotros sí se puede decir que si esperamos que el Señor a través de nosotros resplandezca, tenemos que tener una vida de oración aparte de las demás cosas que hacemos en nuestra vida. La oración, claro, debe estar metida dentro de todos los aspectos de nuestra vida, pero también necesita tiempos aparte para poder reflejar a Cristo. Entonces, si Cristo modeló de tal forma la vida de oración para los discípulos, lo más sencillo hubiera sido que cuando ellos le preguntaron en Lucas 11, él hubiera dicho: imítenme, hagan como yo hago. Me han oído orar, me han visto orar, me han visto la dinámica de apartarme,
de pasar cuanto tiempo sea necesario, me han visto en la dinámica de buscar la dirección del Padre, me han visto alabarlo como vimos la semana pasada desde Lucas capítulo 10, versículo 21, aún públicamente, me han visto en todo esto, háganlo. Yo creo que Él es condescendiente con los discípulos cuando ellos le preguntan y hasta lo comparan con Juan el Bautista. Más o menos lo que está diciendo en Lucas capítulo 11, versículo 1. El discípulo que le pregunta y le dice, Señor, enséñanos a orar, más bien le pide, enséñanos a orar. Cuando le dice, como también Juan enseñó a sus discípulos, lo que le está diciendo, Juan sí les enseñó y usted no nos ha dicho cómo. Díganos la fórmula, díganos el método, díganos el mecanismo. Y ojo, porque esa es la tentación nuestra en todo el tiempo y todas las veces de nuestra vida. Al pedirle algo a Dios y a cualquiera le decimos cuál es el primer paso, cuál es el segundo, cuál es el tercero, cuál es el cuarto. Yo quiero un orden y que cada vez que yo tenga ese orden sucedan cosas como la que le sucedían a Cristo. Se abrió el cielo, Dios le dirigió para saber a qué discípulos escoger, lo capacitó para obrar milagros. Yo quiero eso. Dígame cuál es la fórmula. Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Y yo creo, estoy convencido por toda la Biblia y por la misma respuesta de Cristo, que cuando Cristo responde con la oración modelo y con otras palabras más que vamos a leer hoy, lo que está dando son principios y no pasos estrictos que se deban seguir. Vamos a ver solo 3 principios. Jesús responde enseñándoles a pedir sabiamente, a pedir insistentemente y a pedir confiadamente. A orar con sabiduría, con insistencia y con confianza. Esos son 3 principios que todos podemos recordar a pesar de que tengamos distintas palabras para orar y distintas situaciones que poner delante del Señor. De hecho, la palabra que se utiliza para oración en este texto, que es en la mayoría de los evangelios, es una palabra que está compuesta por 2 términos en el griego que quieren decir hacia, el uno, y el otro intimar o tener relación. Y no está hablando simplemente de pedir, aunque como lo veremos ahora, predominantemente la oración es petición. Está hablando de acercarnos hacia para tener comunión. Está hablando de decirnos cómo debemos expresar nuestros deseos, que la segunda parte de esta palabra oración en el griego habla de eso, de dar deseos. ¿Qué es lo que deseamos? Y acercarnos hacia el Señor con todo lo que nosotros queremos. Pero para eso hay que hacerlo conforme a su voluntad. Alguien dijo alguna vez, la obra de Dios se debe hacer a la manera de Dios. Y la oración debe ser como Dios la quiere. Debemos acercarnos a Él conforme Él lo demanda. Primero, pidiendo sabiamente. Lucas capítulo 11, versículo 2. Bueno, ¿esto lo sabe usted? Algunos de memoria. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Tengo que resaltar que versiones más modernas, apelando a copias más antiguas de los originales o manuscritos más antiguos, no contiene la última parte del versículo 2 ni la última parte del versículo 4. Y algunos piensan que es una armonización del texto en Mateo, que las copias más antiguas sí lo contienen, en el Sermón del Monte en Mateo. Lo cierto es que los principios continúan. Mi propia perspectiva, que creo que concuerda con la de algunos que han estudiado la palabra de Dios, con toda humildad lo que pienso es que no solamente eran las mismas palabras dichas o escritas por varios discípulos, es decir, varios evangelistas, en este caso Mateo y Lucas, sino que también pudieron ser los mismos principios expresados por Cristo en distintas ocasiones.
y al parecerse tanto, porque era la misma enseñanza de Cristo, podían variar algunas palabras y pudo haberse dicho en diferentes momentos de la vida ministerial de Cristo, y por eso quedan registrados con distintas variantes, unas cosas más o unas cosas menos. Porque algunos se puede tirar el cabello y decir, ¿cómo así? No dice hágase tu voluntad y al final no dice líbranos. No, el principio continúa porque Mateo sí lo dice. ¿Cuáles son los principios básicos de la oración sabia o inteligente? Primero se pide por Dios y luego por nosotros. ¿Y por qué vamos a pedir por Dios? ¿Hay necesidad de interceder por Él? ¿Necesita Dios nuestra oración? Lo acabamos de leer. Cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. No pone primero el pan nuestro de cada día. ¿Qué es lo primero que pone? Padre nuestro que estás en el cielo. Hermanos, tenemos que deliberadamente, cuando vamos a orar, entender que nos acercamos a Dios y no podemos hacerlo irreverentemente. Lo podemos hacer espontáneamente, tranquilamente, y vamos a verlo al final confiadamente, pero eso no significa que lo hagamos desordenadamente. Y el orden no significa que tengamos unas palabras que repetir siempre, sino que el orden implica que siempre recordemos que nos acercamos porque primero es su voluntad y su gloria antes que nuestra necesidad y nuestras aflicciones. Porque esto segundo, nuestra necesidad y nuestras aflicciones, depende de qué tanto Él se glorifique en nuestras vidas, sean suplidas. Es sencillo, pero se nos olvida muchas veces, y que casi que todas las oraciones nuestras son: Señor, el pan de cada día, dánoslo hoy. ¿Cierto? Debemos acostumbrarnos deliberadamente, programarnos, enseñarnos, autodisciplinarnos a que cuando doblamos nuestras rodillas o nuestra cerviz o nuestro cuello, inclinamos nuestro rostro, cerramos nuestros ojos, levantamos nuestras manos, lo que hagamos para orar. Y creo yo que esto es una enseñanza más para la oración más íntima y menos pública. Cuando lo hagamos, pensemos en Dios y su gloria. Pensemos en lo que a Él le agrada y busquemos que Él se glorifique. Primero Dios y luego nosotros. Ese es el primer principio. Y no solo por mí, yo quiero que recordemos esto. Dice: danos, Padre nuestro que estás en el cielo. No Padre mío, sino Padre nuestro. Está enseñándonos a pedir en comunidad, a pensar en otros. Y luego al final yo. Alguien dice: si pido de último para mí, me quedan solamente las obras. No, porque el que pide la gloria de Dios, el bien de los demás, termina siendo por Dios bendecido con todo lo que necesita. Ese es el principio bíblico. De hecho, su corazón empieza a descansar en que Dios se está glorificando a pesar de su adversidad y que las vidas de los demás están siendo bendecidas a pesar de las aflicciones que él tenga. Y empieza a descansar. Qué paradoja que a veces buscamos tanto lo nuestro, o más bien lo mío, que no pensamos en lo de los otros, ni en la gloria de Dios, y terminamos ensimismados y dañados en nuestro propio corazón. Esto es una cosa decirlo y otra cosa vivirlo, ¿cierto? ¿Cómo empieza usted orando todos los días? Padre nuestro que estás en los cielos, y se santigua y todo. Hermanos, si unos lo tienen como un proceso religioso, otros olvidamos los principios detrás de las palabras de Jesús. Y ambos estamos errando, los que conocemos al Señor, porque olvidamos que la existencia y la voluntad de Dios, que quieren decir su nombre y su reino, en esta oración, importa más que nuestra existencia y nuestra voluntad. Por eso es que cuando su existencia y su voluntad, la de Dios, predominan en nuestro corazón, nuestra existencia y nuestra voluntad cobra valor y cobra propósito o sentido. Así está en la Biblia. Ese es el orden. Esa es la preeminencia. Pedir sabiamente es primero Dios, luego por nosotros, no solo por mí. Y cuando pedimos por nosotros, ¿cómo pedimos? ¿Cuál es la prioridad? Versículos 3 y 4. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Eso es sencillo, ¿cierto? Necesitamos comer, Señor, el sustento.
Versículo 4, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Creo que aquí lo que nos está mostrando el Señor es algo muy sencillo. El principio es priorizar nuestro sustento y nuestra santificación. Lo necesario para vivir y lo necesario para vivir santamente de acuerdo a su voluntad. Necesitamos comida, necesitamos vestido, necesitamos techo, necesitamos sustento, porque si no nos morimos. Y si el Señor quiere que nosotros lo reflejemos acá y que a través de nosotros su reino se extienda, entonces debe guardarnos de morir. Entonces pedimos sustento. Y yo confieso que es de lo que más se me olvida, y por eso me va como me va muchas veces. No porque sea muy humilde, ni muy sencillo, ni nada por el estilo, sino, no sé, despistado, falta de entendimiento bíblico, que tengo que pedir por el pan de cada día. Y eso implica los compromisos económicos. Eso implica hoy en día, por ejemplo, lo de los servicios, lo de un arriendo, lo de un techo, lo de la comida, lo del vestido, lo de las necesidades fundamentales y básicas. Eso implica todo eso. Pongámoslo en el tiempo moderno. Y no pedimos realmente por ello. Aquí no está siendo exhaustivo el Señor, está siendo inclusivo, está incluyendo todo lo que nosotros podríamos pedir. De ahí nosotros damos los detalles. Aquí no está diciendo: los del siglo XXI pidan por el recibo de la luz en Bucaramanga, porque es muy costoso, pero tenemos que pedir para poder tener para pagar el recibo de la luz, y tenemos que especificar delante del Señor de acuerdo a nuestras necesidades de cada día. Eso es lo que deberíamos hacer, priorizar nuestro sustento, pero también nuestra santificación. Perdónanos. Nos hace falta comer diariamente, pero nos hace falta también, diariamente tener nuestro corazón tratado, santificado por el Señor. Que cada pensamiento, sentimiento que Dios traiga a nuestra mente y cada aspecto de nuestra vida que nosotros veamos que se está alejando de Él, lo traigamos delante de Él y le pidamos perdón, para que Él asimismo, como lo enseña en el Padre Nuestro, nos enseñe a perdonar. De hecho, ahí dice: perdónanos como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Está hablando de que Cristo pagó la cuenta por nosotros de la salvación, pero nosotros constantemente, aunque la cuenta esté saldada, vivimos desligándonos de esa vida que ya ganó Cristo para nosotros en algún momento, y caemos en algún pecado, no deliberadamente, pero sí lo hacemos eventualmente. Y entonces perdemos esa capacidad de tener una comunión más libre con Él. Y Él dice: venga, pongámonos a cuentas, mi hijo pagó. Y así como usted debería estar perdonando a quienes lo ofenden, así yo lo voy a perdonar continuamente, porque ahora usted es mi hijo en Cristo Jesús. Pero no solamente piense qué va a comer, piense cómo está su corazón. Me sorprendió una frase de un hermano en estos días que decía, una pregunta: ¿qué tanto cuida más su apariencia que su corazón? ¿Qué tan pendiente está más de su apariencia que de su corazón? Y ojo que aquí no hemos hablado de apariencia. Cuando hablamos de vestido es para estar bien, y obviamente lo básico para no vernos tan mal delante de los demás. Pero no estamos hablando de lujos ni de cosas rimbombantes, estamos hablando de lo necesario. Porque tampoco se trata de andar despeinados, malolorientes, sin bañarnos, sin lavarnos la boca o cosas por el estilo. No, estoy vivo. Huelo a muerto, pero estoy vivo. No se trata de eso. Se trata de que tengamos lo suficiente para poder tener también una vida social y impactar en el nombre del Señor. Pero al mismo tiempo nos está diciendo, como le dice Pedro en una de sus cartas a las mujeres: el atavío no sea el ostentoso, el de peinados ostentosos, sino el del corazón, el de un espíritu afable y apacible. Eso obviamente lo está resaltando Pedro en las mujeres, pero ese es un principio para hombres y mujeres. A veces pensamos más en nuestra apariencia que en nuestro corazón. Y si huelo bien y me veo bien, no importa si por dentro huelo mal, pienso mal, siento mal. Nadie se da cuenta. Si tengo rencores, resentimientos, si tengo falta de perdón,
Si tengo pecados escondidos, pues nadie los ve y estoy bien vestido. ¿Qué tanto priorizamos nuestra santificación al orar? ¿Qué tanto pensamos en cómo está nuestro corazón? Sobre toda cosa guardada, guardamos nuestro corazón, como dice el proverbio. Eso es parte de la oración. Primero Dios, luego nosotros, pero en nosotros priorizamos el sustento y la santificación. Si vienen lujos, bendito sea el Señor, porque como lo vamos a ver, son para usarlos también, y de hecho ya lo estamos viendo, en el sustento y en la santificación de los demás, en la extensión del reino. Si hay mucho más que solo nuestro sustento en lo físico, y si hay mucho más que solamente el estar ahí a cuentas cortas con Dios, sino que además rebosamos del fruto del Espíritu Santo, de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza o dominio propio, pues entonces vamos a impactar mucho más a los demás y vamos a dar mucha más gloria al nombre de Dios. Todo es un círculo. Hay que pedir sabiamente, y espero por favor no lo olviden, porque no estamos dando paso 1, 2 y 3, estamos diciendo principios. Prioricemos sabiamente el orar por la gloria de Dios y luego por nosotros, y en nosotros prioricemos el sustento y la santificación. Algunas veces nos creemos tan espirituales que solo oramos por la santificación, y algunos nos creemos tan sabios y administrativos que solo oramos por el sustento. Y ambas cosas son espirituales, porque ambas dimensiones son parte de la vida del creyente. Nadie es muy espiritual por dejarse morir de hambre aunque esté muy lleno de paz en su corazón. No lo es. Debemos pedir sabiamente, y eso significa casi que le pongo este primer punto integralmente. Lo que pasa es que la palabra integral está tan desintegrada, tan vuelta trizas, que ya la usa uno y no se sabe ni a qué se refiere. Pero hay que pedir por todo conforme Dios nos manda, pidiendo sabiamente, luego pidiendo insistentemente. Lucas capítulo 11, versículo 5, les dijo también, voy a leer desde el 5 hasta el 10. ¿Quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, ¿no puedo levantarme y dártelos? Aparece con signo de pregunta desde el versículo 5 hasta el versículo 7, porque Cristo les está haciendo la pregunta en esta situación hipotética. ¿Quién de ustedes hace eso? De pedir algo que necesita. Versículo 8, os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, que otras versiones traducen por su insistencia, se levantará y le dará todo lo que necesite. Resalte por favor conmigo la palabra todo, o la expresión todo lo que necesite. Pedir insistentemente por aquello que es necesario. Recuerde que hablamos del sustento y la santificación, y aquí Cristo es coherente con lo que acaba de decir en la oración modelo. Si vamos a pedir el pan de cada día y a mí me llega un amigo en el ejemplo que él pone y no tengo pan que es necesario para el sustento, mi amigo tiene hambre, no está pensando ni siquiera primero en él, sino en nosotros, en el amigo, en alguien que llegó, pues puedo pedir, en este caso en el ejemplo, a mi vecino. Obviamente eso implica el hecho de que uno reconozca que no tiene, el hecho de que uno se humille a reconocer que le hace falta y que no le alcanzó con lo que trabajó. Tal vez sí le alcanzó para su casa, tal vez sí le alcanzó en el ejemplo, alargándolo, estirándolo un poquito para sus hijos y para su esposa, pero cuando llegó uno más, uno solo más, no había ni un pan para ponerle delante. ¿Cuántos han tenido que contar las moneditas para agarrar el bus o el Metrolínea? ¿Usted no ha estado en esa situación que agarre 2.000? Uy, me falta todavía. ¿Sí?
¿Cuántos han tenido esa situación que apenas si pudieron pasar el día? Como dijo un amigo, estoy en la dieta de las aguas. Cuando le preguntaron cómo ha hecho para aguantar, ya lo dije, ya me tiré el chiste. ¿Cómo ha hecho para adelgazar? Dijo, la dieta de las aguas. Las aguantadas de hambre que me he pasado. Él decía de esa manera. Porque literalmente a veces adelgazamos no por ayuno voluntario, sino por ayuno forzoso. Y tenemos que reducir la dieta un poco. Y preciso ese día llegó una visita. Preciso en ese tiempo le dijeron, ve, Yorley, yo que estoy por acá en tal ciudad, voy a llegar allá a Bucaramanga, ¿será que nos puede recibir unos días? Uno puede decir que no. No estoy diciendo que estamos obligados, pero recuerde que la hospitalidad es parte del cristianismo, ¿no? No lo digo yo, lo dice la Biblia. Entonces, más si es una persona allegada y que necesita la ayuda y usted puede brindarle, aunque sea la posada, dice, venga. Y resulta que no hay para darle. La recomendación es, ore. Ore y busque. Yo quiero insistir en algo, en este punto que es sobre pedir insistentemente. El orar no implica no actuar. Cuando yo pido la provisión o mi sustento, no implica que yo espere sentado a que me caiga un bulto de dinero en la sala de la casa. Señor, yo espero a que usted me provea lo de esta persona que llegó. Tengo que buscar. Y de hecho el ejemplo de Cristo es dinámico. El hombre no se quedó quieto, el hombre salió y le pidió al vecino. Entonces, orar pidiendo el sustento no implica que yo espere que Dios me dé sin que yo actúe. Implica que Dios, y eso lo vamos a profundizar más en un momento, me guíe conforme a su voluntad para recibir lo que Él me va a dar. Porque Él actúa sobre mí mismo y a través de mí mismo para lo que yo necesito. Entonces, pedir insistentemente por aquello que es necesario para alguno de nosotros, como este hombre. Porque el que insiste en aquello que Dios da, sustento y santificación, recibe. Ese es el principio bíblico. El que no pide, no recibe. Y si recibe, recibe por pura misericordia de Dios, como lo hace sobre todos los seres vivos, pero no le es a su vida de bendición por no entender el amor de Dios proveyéndolo por medio de Cristo. Y es importante que pidamos para que entendamos la dinámica de que Dios nos está proveyendo. Y es importante en que insistamos pidiendo, porque solo el que insiste pidiendo, Dios le permite ver cómo le contesta su petición recibiendo. ¿Y eso cómo lo sé? Porque Lucas capítulo 11, versículo 9 y 10 lo enseña. Dice, y yo os digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad, que significa cuando usted llama a una puerta, y se os abrirá. Porque todo, resalte ahí, todo aquel que pide, recibe. Lo que implica, al contrario, que todo aquel que no pide, no recibe. Y el que busca, halla. O sea, que el que no busca, no encuentra. Y el que llama, se le abrirá. Y aquel que no llama a la puerta, no se la van a abrir. En estos días se nos dañó el timbre aquí de la entrada a la oficina pastoral y más de uno le daba timbre y no sonaba. Y no fue que se dañó, se acabó la pilita, que es un timbre inalámbrico. Pero la gente entiende que si el timbre suena, en algún momento alguien saldrá, y si no salen es porque no hay nadie. Pero si yo me paro solamente y no toco el timbre, pues no se me abre. Si no toco la puerta, si no hay timbre, pues no se me abre. Tengo que hacer algo. Y ese actuar mío no significa que Dios no me esté sustentando, que Dios no me esté proveyendo. Significa que Dios lo está haciendo a través de mi propia voluntad, porque la Biblia dice en Filipenses que Dios es el que pone tanto el querer como el hacer conforme a su buena voluntad. Y Dios contesta a través de mi acción también. Es imposible que yo pida la reconciliación con un hermano de la iglesia, le diga, Señor, reconcíliame con ese hermano, con esa hermana con el que está en conflicto, y yo nunca me le acerque para decirle, hermano, hermana, tenemos tanto tiempo sin hablarnos, Dios quiera que no pase, vengo a decirle que quisiera que hiciéramos las paces, a reconocer mis fallas. No va a esperar hasta que Dios mande un ángel
abarque las dos alas tan lejos como estén y con la punta de cada una de sus alas los toque a cada uno y los traiga hasta que se encuentren, porque no va a pasar. Y si pasa, es por pura misericordia de Dios soberana, pero por lo general no pasa, no lo espere. Por lo general, por ejemplo, cuando yo he tenido que buscar trabajo en lo secular, he tenido que meter hojas de vida y tocar puertas. Y aunque uno se cansa de meter hojas de vida y tocar puertas, la Biblia dice que el que pide se le da, el que llama se le abrirá en algún momento. Y por lo general no es por medio de esas puertas que he tocado, sino por allá otro amigo que salió y dijo, yo por acá tengo un conocido que le puede dar un trabajo. Pero durante el proceso Dios vio mi necesidad, aunque Él ya la conoce, expresada humildemente delante de Él, insistentemente, porque yo entiendo que quiero ver su mano glorificarse en mi vida. Ratifiquemos al principio, vamos a Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18, versículo 1 al 7. Dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Resalte la necesidad de orar siempre y no desmayar, con orar importunamente o insistentemente, del capítulo 11. Diciendo, dijo Cristo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. Escuchen lo que dijo el juez injusto de mi historia. Porque insiste, porque me molesta, le voy a contestar. Y pregunta el Señor, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Aquí, mis hermanos, hay que tener en cuenta que la parábola, tanto acá como en la que Cristo da en el capítulo 11, del vecino pidiéndole alimento a su vecino porque le llegó a alguien, están mostrando la petición como paralelo con la petición en oración delante de Dios, pero están contrastando la actitud del vecino que no se quería levantar para ayudar y ahora del juez que era injusto e irreverente con Dios y con las personas, con la de Dios que está dispuesto a ayudarnos y que está dispuesto a hacernos justicia. No vayamos, por favor, a perder el hilo, porque algunos dicen, ¿y cómo Dios se compara con un juez injusto y con un vecino mala gente? Casi que digo mala leche, que así lo decimos en Cúcuta. ¿Cómo va a ser así Dios comparado? No se está comparando con Él, se está contrastando con Él, diciendo, ese vecino podrá ser muy indispuesto para ayudar, y ese juez será muy irreverente para colaborar, pero si usted le insiste, y aquí hay un secreto también para los negocios, yo conozco a alguien en estos días que elaboró un negocio de los que yo he podido hacer en algún momento y le está yendo muy bien, alguien muy cercano, de una iglesia amiga. Es un tipo de negocio que la mayoría no nos gusta, pero es un tipo de negocio legal, y yo estoy convencido de que es porque es muy insistente. Sí, venga, le compro, venga, me meto, venga, le colaboro. Y es complejo, y sobre todo en el aspecto comercial, cuando uno quiere trabajar, por ejemplo, en cosas de comercio, usted va a tocar, si está puerta a puerta vendiendo, 10 o 20 o 30 puertas y le van a decir no, pero más cerca está el sí, tiene que insistir. Y aquí lo que está enseñando el Señor es que aunque la gente esté indispuesta para comprar, esté indispuesta para hacer un negocio, esté indispuesta para ayudar, esté indispuesta para hacer justicia, aunque debería ser lo que el juez tuviera como disposición, Dios no es así, Él está disponible. Entonces por eso debemos insistir. Ahora alguien dirá, pero eso parece como que insistir es como no confiar en Dios. Yo he escuchado lo siguiente en nuestras iglesias cristianas, en algunas, no en todas. Yo ya le dejé eso a Dios. Él sabe. Es más,
somos bíblicos. La Biblia dice que Él sabe lo que yo le voy a orar antes de que yo abra mi boca. Ahí está. Y si me quiere contestar, pues que me conteste, peor todavía. Mire a ver. ¿Sí? Y eso se nos ha metido con el pensamiento positivista del mundo, las ideologías muy centradas en el ser humano y no en Dios, que nos enseñan que usted ya lo dijo y si usted lo vuelve a decir es que está desconfiando. No lo diga otra vez. Usted está desconfiando del Señor. Ayer pidió por eso, hoy está pidiendo otra vez. El Señor debe estar bravo con usted, debe estar enojado. Este tan pedigüeño, ¿cómo desconfía de que yo le contestaré la petición que me hizo hace 45 años? Bueno, yo tengo 43, no tengo peticiones tan viejas. Yo tengo un amigo pastor que lleva una lista de las peticiones más importantes que ha hecho al Señor. Y cuando se les olvida seguirlas haciendo, entonces él repasa y dice, llevo ya tanto tiempo pidiéndole esto a Dios, y vuelve y retoma. Mire, la última vez que le pedí a Dios fue esto. En esta fecha sobre esto. Voy a retomar la petición porque por pedir otras cosas más necesarias en este momento, más de mi contexto temporal, he dejado de pedir por aquello que me es muy necesario en mi vida para glorificar a Dios, ser sustentado y santificado por Él. Así que voy a seguir pidiendo. O sea que podemos seguir pidiendo por ese familiar que no parece que... No. Dice, Señor, pero ya llevo desde hace 20 años pidiendo. Insista. Claro, no vamos a insistir siempre con el mismo orden de prioridades, no vamos a orar siempre por lo mismo. Les doy el ejemplo del pastor para que entendamos que sí, es necesario que nosotros prioricemos qué es lo que vamos a pedir. Y si vemos que algo no se nos está dando es porque Dios lo está aplazando, podemos suspenderlo en el tiempo. Pero insistir no significa que cada vez que yo abra mi boca para orar, repita la misma cosa todo el tiempo. Insistir es que no desista en mi deseo de buscar a Dios por esa necesidad. Puede ser que lo haga cada 2 días, cada 3 días, pero lo estoy haciendo. Insista. 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 Bueno, pedir sabiamente, pedir insistentemente, y una vez más, alguien dirá, pero eso no pedir con confianza, pedir confiadamente. Lucas capítulo 11, versículo 13, 11 al 13, Lucas 11, 11. Dentro de la dinámica de enseñanza de Cristo, pregunta, ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? La confianza está en la bondad de Dios en Cristo, no en nuestra bondad. ¿Quién de los que está aquí es malo, según la Biblia? ¿O todos son buenos? ¿Saben qué es lo que está diciendo Cristo ahí? Que no hay uno justo, uno bueno, uno que busque a Dios. Romanos capítulo 3, de lo que Pablo hace eco por allá en la carta. Está diciendo que nosotros no tenemos motivaciones totalmente puras, aunque estemos pensando en la necesidad de gente que amamos, como nuestros hijos. Aun cuando nuestros hijos, como yo siempre pongo el ejemplo, que no lo veo aquí a Serijadiel, cuando estaba pequeñito, nos insistan, a veces nosotros les damos simplemente como el juez injusto, o como el vecino molesto, o como en este caso el padre malo, porque nos insistió, pero no realmente porque queríamos hacerle un bien. Mi hijo Serijadiel de pequeñito, está en el computador. Me acuerdo tanto que empezó un día a pedir, papi, agua. Estaba pequeñito. Ya ahorita que estoy ocupado, espérenme. Agua. Estoy ocupado. Agua. Estoy ocupado. Agua, agua. Lo dijo de diferentes formas, con diferentes tonos, hasta cantando de todas las maneras. Al momento yo dije, está bien, ya voy por el agua. Y le alcancé el agua porque no podía sacarla él solo por lo pequeño. Él no mostró desconfianza, sino confianza en mí entre más me insistía. Confiaba que yo iba a dejar lo que estaba haciendo, aunque yo no tuviera las motivaciones correctas y sea malo en el sentido de que no soy puro, tengo pecados aún remanentes en mi corazón, o por lo menos soy tentado a pensar más en mí que en los demás y que en Dios. Y a pesar de ello insistió.
Y yo volteé y le contesté. Insistir no es desconfiar, ni confiar es no insistir. Voy a repetirlo. Insistir no es desconfiar. Tengan en mente el ejemplo que les acabo de dar. Pero tampoco confiar es no insistir. De hecho, vaya conmigo de nuevo a Lucas capítulo 18. Qué pena ponerlos en el rally ahí de nuevo, bíblico, hasta el capítulo 18, porque no le dimos el versículo 8. En el versículo 8 se nos dice algo muy importante. Después que se nos habla de cómo el juez injusto le responde a la viuda, que era una situación tremendamente difícil en la sociedad entonces, dice el versículo 8, Lucas 18:8, os digo que pronto Dios, pronto les hará justicia a sus escogidos. Y hay una pregunta, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? La gente dice, sí, eso es para los tiempos del fin, y hacen su escatología y arman sus posturas, premilenialista, amilenialista, postmilenialista, pretribulacionista, una cantidad de vistas más. Y aquí el texto está hablando Cristo sencillamente que la característica que va a darse en la medida que pasa el tiempo y más cerca esté su venida es que la gente va a dejar de confiar más en Dios. Y con el contexto significa va a dejar de orar. Muy sencillo, ¿sí? Van a dejar de orar. Porque la verdadera fe confía tanto en Dios que no teme insistirle a Dios en oración. Porque confía en que le dio a Cristo para salvarlo y que con Él le da todas las cosas. Romanos capítulo 8, versículo 32, 8:32. Entonces, más bien, no orar es señal de incredulidad y orgullo. Y si realmente yo soy un creyente, pues soy un creyente muy orgulloso, que eso suena como contradictorio. Dijo alguna vez un predicador, un cristiano orgulloso es una contradicción de términos. Porque ¿qué tienes que no hayas recibido? Dice Pablo, todo es por gracia, todo lo recibimos, no lo merecíamos juicio. Así que ¿cuál es el orgullo? ¿De qué nos jactamos? Y si dependimos de Dios para salvarnos eternamente, ¿por qué no vamos a depender de Él para sustentarnos temporalmente y santificarnos mientras estamos viviendo en esta tierra? Eso es orgullo. Y si no insistimos en oración, no solamente es señal de incredulidad y orgullo, sino de desconfianza en Dios, que sería otra forma de decir incredulidad. Yo confío en usted, pero no tanto, Señor. O sea, a mí me toca hacer el trabajo, porque es que usted... Y está bien que haga el trabajo, pero no deje de orar, porque entonces su trabajo va a ser dirigido por el Señor. ¿Cómo lo sabemos? Lucas capítulo 11, los versos que acabamos de leer, versículos 11 al 13, nos dicen al final, en el versículo 13, que nuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. En el texto paralelo en Mateo enseña que le dará buenas cosas. Y uno piensa en cosas y no en el Espíritu Santo. He puesto ejemplos: comida, trabajo, sanidad, que es algo esencial, reconciliación en medio de conflictos. Necesito esas cosas, Señor, esas cositas. Deme esas cositas. Y el Señor dice, de acuerdo al paralelo en Mateo, que enseña que Dios nos da buenas cosas, le dice, las buenas cosas se las doy dándole el Espíritu Santo. Y en la medida que usted más me pida, más lo capacito, como en el caso de Cristo, por medio del Espíritu Santo, para conseguir esas cositas. Más sabiduría le doy para poder desarrollar sus labores si necesita sustento. Más paciencia le doy para poder soportar una relación difícil, o capacidad de perdonar para poder reconciliarse con alguien que le ha ofendido, para que pueda restaurar sus relaciones. Más de mi espíritu le doy para que todas esas cositas empiecen a encajar y entonces empecemos a vivir conforme a la voluntad de Dios. Yo recuerdo una hermana que decía, medio en broma, pero yo le creía que lo oraba: Señor, cámbiame mi marido o llévatelo. Le decía, no, mejor que se lo cambie, y no que se lo cambie por fuera, es decir, que le dé otro, que se lo cambie por dentro, para que sea el mismo pero renovado, remasterizado, reseteado y vuelto a configurar. Y a veces pedimos soluciones fáciles, ¿no? Llévate a esta persona que me hace tanto daño,
Quítame esta persona que está de mi lado, esta situación, este problema. Como Pablo oró, quítame este aguijón de mi carne. ¿Y qué le respondió Dios a Pablo? Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Y por dónde viene la gracia en nuestras vidas? Por medio de la presencia, guía y transformación que produce en nuestro corazón el Espíritu Santo. A veces es solo guía y a veces, que es la mayoría de las veces, es falta de transformación en nuestro corazón por medio de la obra del Espíritu Santo. Así que orar no es simplemente para que las cositas lleguen, es para que Dios transforme nuestro corazón. Orar es para que Dios, transformando nuestro corazón, nos sustente y nos santifique. Y luego todo lo demás que Él quiera, porque sabremos usarlo para su gloria y el bien de los demás. Entonces, Él nos da su Espíritu Santo para capacitarnos en nuestras necesidades. Sí, somos seres malos que sabemos dar buenas dádivas, pero vuelvo y resalto, dádivas necesarias. Aquí el ejemplo es sustento. Pan, ¿qué más dice Cristo? Pescado y huevo. Y no una piedra, una serpiente o un escorpión. Por más lejanos de Dios que estemos, sabemos que si le doy un escorpión en esa época al niño, lo voy a matar. Entonces, por más frío que sea mi relación familiar, pues no lo voy a matar. Eso pensaríamos. Si eso pasa con nosotros, ¿cuánto más con nuestro Dios, que es bueno, perfecto, para hacer justicia? Yo le invito a que haga una evaluación hoy y se la lleve en su corazón para este tiempo. Cristo preguntó, ¿se hallará fe en la tierra? Mi pregunta es, ¿se halla fe en usted? ¿Se halla fe en mí? Y respóndase por medio de la siguiente medida: ¿qué tanto estoy insistiéndole a Dios sabiamente en oración y aumentando mi confianza en Él? Porque esto es un ciclo. Entre más pido, más confío. Y entre más confío, más pido. Pida. Y no solo se le dará en el momento indicado, sino que desarrollará más confianza y más capacidad para orar sin desmayar. Lucas capítulo 18, versículo 1. Para orar siempre y sin desmayar. Para confiar cada día más y depender más de Dios. Y un secreto a voces en la Biblia: mientras pide por ciertas cosas que para usted son las más importantes, Dios le va contestando con otras que son verdaderamente importantes a sus ojos. Tenga los ojos bien abiertos. De eso hay un capítulo en libros enteros, uno, si no estoy mal, de John Owen, cuando Dios responde con algo distinto a lo que nosotros pedimos, un libro sobre la oración. Y él dice, cuando Dios le dijo, yo te daré la descendencia a Abraham, él dijo, sí Señor, ahí está Ismael. Y estaba hablando con Dios, es decir, estaba orando. Y le dijo, Señor, yo estoy pidiendo por Ismael, porque es el que ya tengo, el hijo de la sierva. Y él le dijo, no, con Ismael no, con otro que van a tener. Y lo va a tener con Sara. Y le respondió distinto a como él estaba orando. Y nosotros ponemos a veces nuestros Ismaeles delante de Dios, nuestras estrategias, nuestras formas. Señor, la salida económica va a ser que ese vecino, como el de la parábola, sea el que me preste la plata. Yo sé que es por ahí, ese es mi Ismael. Y él le dice, no, pero yo tengo un Isaac por otro lado. Así que tenga los ojos bien abiertos. Ore al Señor insistentemente y con sabiduría, priorizando su gloria y luego nuestro bien en sustento y en santificación. Pero confíe, entre más insista, va a confiar más. Conclusión: pida, insista y confíe. Diariamente, insista porque Dios le dará guía y carácter a través de Cristo. Y confíe porque Dios es bueno para dar a Cristo y para dar en Cristo. Y por si acaso, no podemos terminar sin decir, para quienes nos vean en el internet o para alguno de los que estemos acá, no podemos olvidar que Dios nos da en Cristo, primero dándonos a Cristo. Y yo no puedo orar en el nombre de Dios, en el nombre de Cristo, diciéndole a Dios Padre, si no me he arrepentido de mis pecados y he entregado mi vida a Cristo. Así que si usted quiere ver las respuestas del Señor, no automáticamente, sino en el proceso de santificación que Él tiene para usted dispuesto, y no se ha arrepentido de sus pecados y se ha convertido a Cristo, pues este es el día, esta es la hora, venga a Cristo en arrepentimiento y fe. Y si ya lo ha hecho, confíe. Si le entregó su vida hasta con lágrimas cuando empezó a caminar con Él,
¿Por qué no llorar delante de Él por el sustento y la santificación que necesita hoy? ¿Por qué no orar insistiendo y derramar su corazón delante de Él? La semana pasada yo mismo me evaluaba y dije, estuve como muy apasionado y muy emocionado hablando de cómo Dios se alegra, Cristo se alegraba orando. Pero hoy espero estar lo suficientemente tranquilo en mí mismo para decirles, reposen en el Señor. Me está cuestionando Dios a mí mismo, ¿cuánto descansas y cuál es el tiempo que sacas para descansar físicamente, emocionalmente y espiritualmente? Y recorto esto diciendo, la oración es descanso espiritual. Alguien alguna vez le pregunté, ¿usted cómo trabaja tanto, se mueve tanto, se parece mucho a Cristo? Le pregunté a un ministro de mucha edad y tiene tantos años. Y él me dijo, yo orando descanso. Y de verdad que era un hombre de oración. No se imaginan cómo descansa uno orando. Si no hay una vida disciplinada de oración, por eso Cristo dijo, venid a mí los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Y les dice, mi yugo es fácil. ¿Cómo así, Señor? Es que el descanso espiritual no se viene por no hacer nada, como pensamos en el descanso físico. Se viene por conectarme continuamente con Dios en oración, pidiéndole, insistiéndole, confiando sabiamente. Él me trae paz y me da descanso. Entre más oro, más descanso. Descanse, hermano. Descanse en Dios, en Cristo, para que Dios le dé fuerzas para seguir insistiendo en oración y en acción conforme a su palabra. Póngase sobre sus pies, por favor, conmigo en esta mañana para orar un momento, dándole gracias a Dios. Yo dije que íbamos a hacer un alto en la mitad y no lo hice. Mentí, lo reconozco porque se me olvidó. Pero podemos orar ahora al final y al mismo tiempo orar en medio de toda nuestra vida. Mi llamado no es a simplemente ver cómo Cristo oraba, es a que esa vida de oración de Cristo sea vivida por nosotros. Señor, queremos pedirte un corazón cada día más sabio, insistente y confiado para orar. Queremos tener una rutina o una costumbre de oración, así como tenemos de alimentación, de sueño. Y si no la podemos tener de alimentación, sueño o necesidades básicas, sabemos que debemos insistir en tenerla, así también sabemos que debemos insistir en desarrollar una rutina de oración. Verdadera rutina de oración, verdadera vida de oración. A veces pedimos, oh Santo Señor, o muchas veces pedimos rápidamente lo que creemos necesitar y nos olvidamos que primero es tu reino y tu gloria y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Ayúdanos a entender que estamos conectados a la macrohistoria tuya en este tiempo y en todos los tiempos, que tú eres el protagonista, nosotros personajes secundarios, y en la medida que el protagonista triunfa, nosotros como personajes secundarios somos felices en las escenas de nuestra vida. Es cierto que necesitamos cosas concretas, comida, vestido, abrigo. Es cierto que necesitamos sustento para nuestros hijos, para el estudio, para el arriendo, para los servicios, para las deudas, para los compromisos, para compartir, para las necesidades de otros, para la iglesia. Es cierto que nos vemos tan asediados de tentación que necesitamos pedirte, Señor, que nos guardes, que guardes nuestro corazón de amargura y de falta de dominio propio y nos des cada día más el fruto de tu espíritu. Pero es cierto, Señor, que tú contestas cuando insistimos en estas cosas, dándonos más y más de ti. Es tu espíritu el que mora en nosotros y es tu espíritu el que aviva en nuestros corazones su fruto, el carácter de Cristo en medio de toda dificultad y adversidad cuando insistimos en orar. ¿Por qué no llorar? ¿Por qué no pedir? Si miramos, Señor, las oraciones de todos tus siervos, que entre comillas han sido más famosos en el tiempo, han sido oraciones como: mira mi corazón malvado, mira mi tendencia pecaminosa, Señor, socórreme en medio de mi debilidad. Como Pablo: quita de mí este aguijón.
Han sido oraciones, Señor, si tú no me provees, ¿quién me puede dar? Hombres famosos que tú usaste, famosos en el mundo y en medio del cristianismo, pero sobre todo conocidos por ti, para fundar orfanatos, para tener beneficencias, pensando en los demás. Eran hombres que vivían orando delante de ti, y antes de pedir al hombre, te pedían a ti en oración. Señor, enséñanos que primero eres tú antes que mi estrategia, que primero eres tú antes que mi recurso, y que primero eres tú antes que mis opciones, porque te necesito a ti antes que tu mano y tu provisión. Y estando contigo, Señor, tú me provees y me contestas y me respondes y me das. Enséñame a confiar como el pequeño niño que confía y depende de su padre. Enséñame a confiar que tú eres bueno. Enséñame a verte en tu palabra bueno. Enséñame a conocer que tú eres bueno. Enséñame a dejar de pensar en hombres o personas como el juez injusto, como el vecino indiferente o como el padre que aunque hacía bien, aún su corazón era malo. Enséñame a verte a ti, Señor, por encima de los malos ejemplos que he tenido en este mundo. Enséñame a verte a ti por encima de mis propias desilusiones y de lo mal que yo he hecho. Y por amor de tu nombre, no permitas que deje de orar, que me falte todo, Señor, que me falte todo, menos la comunión contigo, menos el clamar delante de ti. Que cuando mi mente se distraiga, mis ojos se nublen, mi corazón se entenebrezca por el mundo, la tentación, las circunstancias adversas, eso mismo lo traiga delante de ti y diga como en el Salmo 88, solo veo oscuridad, pero lo ponga delante de ti e insista, Señor, muéstrame tu luz en medio de la oscuridad. Ayúdanos a orar, susténtanos en oración, solvéntanos en oración, súplenos en oración, santifícanos en oración. Únenos en oración, reconcílianos en oración, haz avanzar tu reino en oración, ministra a otros en oración, sorpréndenos en oración, Señor. Por amor de tu nombre, que tu Espíritu, si mora en nosotros, si realmente hemos creído en Cristo, nos impulse a orar y nosotros respondamos al impulso conforme a tu buena voluntad. Necesito orar, necesito orar, necesito orar. Doy gracias a ti, Señor, y te bendigo en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén.